En toda la Argentina, 7.613 muertos solamente por accidentes de tránsito, que si uno lo divide, me tomaba con Franco Londero, uno de los productores, el trabajo de dividirlo, en la guerra de Malvinas murieron 649 personas. Es como si tuviéramos una guerra de Malvinas por mes en la Argentina. Efectivamente. Increíble. La verdad que la cifra es dolorosa y por todos conocida. El tema es qué estamos haciendo con lo que sabemos. Es decir, todos sabemos que los siniestros causan muerte, todos sabemos que tenemos que ponernos el cinturón, todos sabemos que debemos moderar la velocidad. El tema es que con todo lo que sabemos no estamos tomando decisiones al respecto. Y yo creo que esto tiene que ver con que uno, si bien se da cuenta de que es un riesgo, no lo percibe como propio. ¿Sí? Uno se siente fuera de la estadística, que esto le está pasando a un grupo en el que uno no forma parte hasta que te toca. Y cuando te toca, lamentablemente, yo siempre digo, los siniestros viales tienen dos características que los hacen únicos. La primera, no distingue. No distingue si uno es feliz o no lo es, si está enamorado o no está enamorado, si tiene trabajo o no, si está en cualquier segmento etario, es decir, mata e incapacita por igual. Y el segundo es que no tiene fecha de vencimiento. Mire, esta tarde hay una marcha por la seguridad vial organizada por los Padres del Dolor, en el centro de la ciudad. A las 18 horas frente al Patio Olmos. Efectivamente, a la que me voy a tratar de sumar sabiendo que yo desde el Estado municipal tengo una enorme cantidad de deudas y tenemos una enorme cantidad de deuda en materia de seguridad sobre la que tenemos que trabajar y en la que tenemos que intentar transmitir de que si nos involucramos todo es más fácil lograr objetivos. Pablo, ¿no? y en ese sentido hay una responsabilidad que todos consideremos ineludible del automovilista, del peatón, según la función que nos toque, pero también una del Estado. Y en la ciudad de Córdoba le quería preguntar particularmente, ¿por qué es tan difícil que funcionen las cuestiones básicas? Digo, si funcionaran los semáforos peatonales, si ante la menor lluvia todos los semáforos para los automovilistas funcionaran, si estuvieran los inspectores presentes en zonas caóticas, como por ejemplo el tropezón, se me ocurre ahora que es por donde paso a diario. Cotidianamente. Digo, ¿no sería un poco mejor? ¿Por qué cuenta sin tanto duda del Estado teniendo los recursos y apelando a cuestiones básicas? No hablemos de bicisenda, no hablemos de carriles exclusivos, hablemos de las cuestiones que para cualquier ciudad son fundamentales para garantizar también la infraestructura necesaria, ¿no? No, desde luego. En cuanto a la vialidad. Por eso digo, uno no debe ser un observador del problema y no me corresponde a mí serlo porque en realidad soy parte del problema, ¿sí? Y desde el Estado municipal yo podría relatarle muchísimas acciones que estamos llevando adelante, pero que siempre van a resultar insuficientes en una ciudad donde tenemos un atraso en el comportamiento extraordinario. Digo, pensemos cómo aprende a manejar una persona para obtener su permiso de conducir en Córdoba y ahí tendremos tal vez el principal o uno de los primeros problemas, ¿sí? Nuestro aprendizaje es un aprendizaje por imitación. Aprende a manejar uno porque te enseña el papá, la mamá o el tío o el amigo más cercano y en realidad la conducción en el mundo, quienes han logrado resultados primero han profesionalizado la conducción, porque manejar un vehículo de riesgo a velocidad requiere de habilidades que se aprenden, como se aprenden las reglas ortográficas. Escribimos vaca con B corta y no con B larga porque hay alguien que nos enseñó. También la educación vial se aprende y se enseña, y en ese sentido le contaba al conductor antes de empezar el programa que los elefantes se comen de abocado, porque en realidad no podemos hacer en un lapso de tiempo todo al mismo tiempo, y en ese sentido yo le diría, mire, cuando el doctor Mestre llegó a la gestión, teníamos de los 859 semáforos de la ciudad que implican 20.000 luminarias, todas en lámpara incandescente, abastecidas por el sistema del plan canje de lámparas incandescentes a bajo consumo. ¿Eso sabe qué significaba? Tener un apagado del que nos enterábamos diario de alrededor de 400 lámparas por día. Ir a cambiar una lámpara incandescente, tal vez usted hacía 4 cuadras y se quemaba la lámpara y había que volver al lugar. Hoy no tenemos el 100%, pero tenemos el 70% y vamos a llegar a octubre con esa parte de por lo menos que las lámparas... Ya le vamos a preguntar, Pablo, ahora que nos detalle un poquito más qué han hecho en estos casi 4 años, porque está culminando el primer mandato de Mestre y usted bien lo decía, hay tantas aristas para entrarle que tal vez hay que priorizar algunas en lugar de otras, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿la culpa de quién es? ¿Es del Estado solamente? ¿Es de cada uno de nosotros? ¿Es de los padres, como usted bien decía, que le transmiten a los hijos una serie de usos y costumbres? Cuando vemos a una familia entera arriba de una motito, que uno puede entender la situación social, lo que fuere, pero sabiendo lo que se exponen, o gente que lleva el casco, pero lo lleva en el codo, o gente que sabiendo que tiene el auto en buenas condiciones dobla en un lugar prohibido.
Eso también es culpa del Estado, claramente tiene que ver con nosotros. El Estado está capacitando mal a los conductores nuevos. Bueno, lo dejo planteado, la gente puede opinar al 153 11 55 11, pero ahora los invito a que veamos algunas placas que ha preparado la producción y que tienen que ver con algunas de las cuestiones más importantes a la hora de lo que tiene que ver con lo que genera la inseguridad vial precisamente. En primer lugar tenemos el cinturón de seguridad. Digamos, estos son los beneficios que traería la buena utilización de estos elementos que tienen en generar todos los vehículos. El cinturón de seguridad reduce un 50% la probabilidad de resultar muerto ante una colisión dentro del auto. Tema que me parece tal vez, no sé si ustedes coinciden, usted también Pablo, es uno de los temas más naturalizados ya, me parece. Ahí se ve cada vez menos, está más en las rutas. A diferencia de otras. Bueno, de hecho ya vienen en la ruta, que... en la ciudad todavía no es tanto. ¿Y cuál fue el motivo que se incorporó en las rutas? Es que las multas son realmente muy onerosas, entonces me parece que por ese lado también es donde la otra gran pregunta. Exacto, Si es lo único que no. termina funcionando es cuando nos afecta el bolsillo. Son multas de 2 o 3 mil pesos que al momento de tener que pagarlas realmente es muy difícil. Me parece que hasta el momento además es lo yo único creo que la funciona. gente percibe equivocadamente el riesgo. Ponemos el cinturón en la ruta porque creemos que el cinturón es para la ruta. Y en la ruta el cinturón te puede ayudar a salvar la vida en una enorme cantidad de veces, a veces superior al 50%. Pero donde resulta infalible el cinturón es en zona urbana. Si yo uso el cinturón en ciudad y tengo un siniestro vial, seguro me va a salvar la vida. Donde hay Porque a baja velocidad el cinturón es infalible. Con lo cual la percepción, en realidad debo usar más cinturón en ciudad, porque en ciudad siempre me salva la vida. Sí, pero la gente cree que cuando va manejando nunca va a tener un accidente, porque uno no se despierta porque va a ser pensando suave. voy a chocar. O que en ciudad el accidente va a ser Vamos suave. a la segunda placa, quedan muchas preguntas, ya las vamos a ir desarrollando. La segunda tiene que ver con el sistema de retención infantil, la famosa sillita para los bebés, que también creo, al menos para el caso de los autos, está incorporado, pese a que muchas veces, me tocó ayer, mira, veía una familia que yo me asomé, estábamos parados en un semáforo, veía que tenía la sillita atrás y el nene iba adelante con la mamá, paradito, como si fuera más seguro. en el coso del acompañante, en el asiento del acompañante, algo que realmente es gravísimo. Miren, el uso de la sillita disminuye hasta en un 70%, estas son estadísticas, ¿no? La muerte, la posibilidad de muerte ante un siniestro en la etapa lactante. Vienen sillitas además con distintas características de acuerdo al peso y a la edad de los nenes, ¿no? Sí, eso los también 4 es años un plantearlo tema. en el término de muerte. El otro día, por ejemplo, una compañerita de la hija de mi hija del colegio iba también adelante, a pesar de que debería haber ido atrás, tiene 5 o 6 años la nena, golpeó con la luneta del auto y perdió parte de la visibilidad del ojo. Un accidente sonso, dentro de las 10 cuadras próximas a su casa, porque uno también cree que cuando va hace poquitas cuadras no hace falta ponerse el cinto, total ya llego. Y la gran mayoría de los accidentes se producen en un perímetro bastante cercano al domicilio. ¿Se controla esto? Digamos, debiera controlarlo el agente municipal también, digamos, desde la luego, sillita. desde luego, los menores de edad, primero, la primera recomendación deben ir a la plaza trasera, siempre. Aún no teniendo una silla infantil, porque no todo el mundo tiene estos sistemas de sujeción, si una mamá, digamos, tiene un menor de edad, debe sentarse en la plaza trasera con el menor, ponerse el cinturón la mamá y poner el niño en la falda. Nunca poner el niño sobre, junto con el al medio del adulto. cinturón para que no lo Jamás, eso es un error que Bueno, puede eso causarle no se la sabe muerte al mucho. niño. ¿Por qué eso? ¿Cómo tiene que ir el niño? El niño no le tenés que poner el cinturón de adultos al niño porque la presión lo puede... Y dices muy bien que uno percibe el entorno próximo como un entorno tranquilo y seguro, porque uno está llegando a la casa. Muchos accidentes ocurren al final del camino o en el entorno. ¿Para qué me pongo el casco si voy al almacén? ¿Para qué ponerme el cinturón si solamente voy a hacer 3 cuadras? Bueno, si uno supiera dónde va a tener el siniestro, debería dedicarse a adivinar la suerte, porque uno lamentablemente no sabe dónde ni cuándo vas a tener que apelar a estas medidas de seguridad. Como recomendación de los niños general, esta que decía, desde luego las sillas infantiles son las que más protegen a los niños. Tenerlas siempre en la parte trasera del auto. Exactamente, porque el error principal es creer que un niño es un adulto chiquitito, y en realidad no lo es. El niño tiene una enorme concentración de peso en la cabeza que hace que se comporten los impactos de una manera muy distinta a la que se comporta el cuerpo de un adulto. Por eso, a mí más que de edad me gusta hablar de altura. Por debajo del 1,20 m y por debajo de los 36 kilos, la recomendación es que los niños vayan sujetados en una silla en que en el impacto lo van a retener y no se va a escapar el cuerpo hacia arriba o hacia abajo en el cinturón. Ahí está la recomendación. ¿Ustedes qué opinan allí del otro lado? ¿Cumplen con esto? ¿No les ha pasado? Y esto también lo abro con ustedes.
conocer mamás sobreprotectoras que obviamente quieren mucho a sus hijos, los cuidan muchísimo de todo, pero a la hora de hacer 2 o 3 cuadras los llevan paraditos, sueltos atrás del auto, y eso también es un acto de amor, a veces por desconocimiento. Es importante lo que estaba diciendo aquí Farías. Vamos a avanzar con un par de placas un poquito más rápido en este caso, porque tienen que ver ya con cuestiones que prácticamente hoy los autos nuevos, la mayoría ya los trae, el sistema de antibloqueo de los frenos, el famoso ABS, que también reduce en un porcentaje del 18% la probabilidad de un choque múltiple entre vehículos. Es lo que permite que las ruedas no se bloqueen, sino que la frenada sea lo mejor posible. Vamos con la siguiente, el control electrónico de estabilidad. También esto tiene que ver con características ya de los automóviles, claro, ¿no es cierto? Sí, los autos nuevos, los que están saliendo ahora, vienen con esos sistemas. Bueno, igual decíamos el cinturón, hay autos que si no te colocas el cinturón, por ejemplo, hacen ruido hasta que está efectivamente colocado, sí. Y algunos hasta que se detienen, ¿no? Si no lo llevas. Una muy buena medida que tomó la industria es que los autos base, los básicos, salgan ya a partir del año pasado, del anterior fue, ¿no? Del anterior. Obligatoriamente con y algunas cuestiones mínimas. Y cinturones de seguridad. Y cinturones hemos que hablado antes en estas no placas de 2, me parece, elementos que hacen, o 3, que hacen a la seguridad vial. Por un lado, los motociclistas, que claramente ahí como conductor me parece que hay una doble irresponsabilidad. Por un lado, creer que es una bicicleta, y entonces la conducción o el pase por cualquier lugar, por la derecha, donde a veces me han tocado ver o casi chocar muchas veces, porque entran por la derecha y uno no tiene la visión en el espejo, sumado a la falta de casco. Y otro tema preocupante, sobre todo en la ciudad de Córdoba, por el impacto que tienen las muertes y en las lesiones, el tema de los colectivos de pasajeros, del transporte urbano, donde en los últimos meses han protagonizado muchos accidentes o siniestros viales con vidas perdidas en los extremos, ancianos, concretamente el caso en Colón y Santa Fe, uno de los más resonantes, y niños, el caso de una motocicleta en Barrio Matienzo hace poquitas semanas, donde falleció una niñita de 4 años. Sí, es tremendo. ¿Cómo se pueden abordar esos dos lugares? El del conductor hiperprofesional, que debiera ser el conductor del transporte urbano, y este otro conductor, que por ahí es un conductor que accede a la moto de manera muy fácil, y que por ahí no tiene todo el tiempo para capacitarse en el manejo de un motovehículo. Y se lo pregunto porque a mí me parece que el Estado juega también un rol muy importante. Efectivamente. Mire, en ese sentido, el principal colectivo de riesgo de la ciudad de Córdoba son los motociclistas. Porque cuando uno traza la estadística, en cada 10 accidentes, en 7 hay involucrado una motocicleta. Y el resultado, desde luego, si el motociclista no tiene las medidas de protección mínima, que es tener un casco debidamente colocado y abrochado, y que sea de un tamaño adecuado, y en esto daría para hablar un programa completo, cómo elijo un casco que me salve la vida, ¿no? Y no a veces en comercios que en una promoción de venderte la moto con casco 300, 400 pesos y te dan un casco que es 2 números más grande que tu cabeza, porque el casco que más sobra en el mercado es el casco XL o el XXL, que es un casco muy grande solamente para pocas personas. El casco que más se vende es el Small y el Large. Incluso uno ve los nenes chiquitos que van detrás de la moto con el casco del padre, que le apoya sobre los hombros, luego, que no tiene ningún eso sentido. Es criminal, porque además ese casco no solo no le va a proteger al niño, sino que puede causarle un trauma en columna mucho más grave que si no tuviera puesto. Si no tuviera nada puesto. Porque, vuelvo a decir, los niños no son adultos chiquitos. Los niños tienen otra composición, otro desarrollo óseo, otra estructura, que hace que los golpes en los siniestros sean mucho más dañinos. Y digo una sola cosa, porque bien apuntaba, los ancianos y los niños son las víctimas más frecuentes de los atropellos. Por razones distintas, fíjese usted. Los ancianos, porque ya no tienen habilidad física para sortear el tránsito. Esto es, ver a una persona mayor de edad cruzar la calle y los automovilistas siguen acelerando. Tiran el auto encima. En vez de tener el auto para posibilitarle que esa persona cruce con seguridad, yo le diría, usted ponga a un anciano en la calle, yo le puedo asegurar que nadie se detiene pensando que esa persona tiene el mismo derecho que yo, por importante que sea cruzar. Y el otro extremo, los niños, porque no perciben el riesgo. Un niño no se da cuenta, primero, porque fisiológicamente es más limitado. En la altura, los niños tienen lo que se llama visión túnel, no tienen la capacidad que tenemos los adultos de ver 180 grados. El niño no tiene capacidad por su desarrollo neurológico de percibir la velocidad. Si bien puede venir, que viene un auto, pero no tiene capacidad de darse cuenta si viene rápido o no. Claro. ¿Sí? Y en estas recomendaciones, moderemos la velocidad en los entornos escolares, porque ahí es probable que se nos cruce un niño.